socios y no rivales. Podemos decir que es el resumen de la cumbre histórica llevada adelante entre China y Estados Unidos. El presidente Donald Trump aseguró este viernes que su visita oficial a China fue exitosa e inolvidable. La cumbre estuvo centrada en temas estratégicos como comercio, cooperación económica y estabilidad internacional, en medio de un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y disputas comerciales. El encuentro entre ambos líderes genera alta expectativa mundial sobre posibles acuerdos que puedan influir en la economía y, claro está, en la política internacional. En el streaming de Tercera Opinión te lo contamos. Y para hablar de este tema hemos invitado al analista geopolítico independiente de alto nivel con conocimiento profundo y actualizado en estos temas. Eduardo Ceballos nos acompaña. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Realmente es un privilegio tenerte y hemos querido invitarte nuevamente y esperamos hacerlo de manera periódica para profundizar más estos temas. Bienvenido, Eduardo. Gracias por estar en esto que es el streaming de Tercera Opinión en Todo Cuenta. Muchas gracias, Marcela. Un saludo a ti y al público que nos escucha. Esta ha sido una semana que ha sido marcada por la visita de Donald Trump a la China y bueno, vamos a conversar un poco sobre ello. Así es, Eduardo, y queremos saber y entrar en tema directamente. Sabemos bien que las reuniones diplomáticas de alto nivel, y esta es una reunión de ese tipo, como las que se están llevando adelante Estados Unidos con China en este momento, con equipos profesionales, pero también equipos, hemos visto, de magnates de la tecnología que han acompañado al presidente Trump. Hablamos, por tanto, de equipos también de alto nivel. Necesita, pues, pensamos, acuerdos preliminares con sus pares, es decir, podemos pensar, Eduardo, que han llegado a acuerdos previos a puerta cerrada antes de esta gran reunión o este encuentro. Gracias, Marcela. Ahí hay dos temas, ¿no? En primer lugar, en la diplomacia convencional, como se venía manejando, evidentemente, previo a este tipo de encuentros, ya los cuerpos diplomáticos de ambos países establecen una agenda, trabajan sobre los puntos y llegan a acuerdos que virtualmente se traducen en firmas de acuerdos o convenios entre ambos países durante la visita. Este no ha sido el caso, porque básicamente Trump maneja una agenda que se va desarrollando de acuerdo a las ocasiones o situaciones que van requiriendo su mayor atención. El tema de la cita con Beijing, con el presidente Xi Jinping, era de alta importancia antes del inicio de la guerra del Golfo, ¿no? Ya estaba agendado y se hablaba inclusive de que una de las razones por la que Trump inició las operaciones antes de la visita es que quería tener un resultado concreto para luego llegar a China y tener una base para, de acuerdo al resultado de la crisis del Golfo, tener una mejor posición en relación con China, ¿no? Ese era el preámbulo a esa visita. Definitivamente esa visita se termina postergando a raíz del conflicto del Golfo, que hace que se postergue un poco más de un mes. Pero Trump mantiene la necesidad y la importancia de dicha cita, que definitivamente se lleva a cabo entre el día jueves y el día viernes de esta semana, ¿no? Acaba ya de partir en vuelo y está vía el retorno a Estados Unidos. Si hay acuerdos, lo que hay son búsqueda de entendimientos comunes entre ambas partes, porque tanto China como Estados Unidos mantienen un conjunto de posiciones e intenciones bastante claras que querían que se vieran reflejadas en esta misión de encuentro de Trump con Xi Jinping. ¿Se han alcanzado? De alguna manera sí, pero no en la medida como vos lo planteas. Es decir, ¿existen acuerdos ya definitivos? No, existen intenciones, existen respuestas a las posiciones de ambas partes. Entonces, ese es el resultado con un buen acercamiento
como quien diría, cartas de buenas intenciones, acercamiento, como vos manifiestas, de sectores empresariales con sus pares en la China, y eso es más, podríamos decirle, pantalla, porque evidentemente la agenda comercial, la agenda empresarial, evidentemente tiene su propia dinámica. Y el viaje tiene una connotación política. Entonces, la presencia de estos magnates, de estos empresarios, conlleva una connotación de tipo también político. Ese es todos los antecedentes de cómo se ha llevado a cabo esta reunión. Eduardo, en el marco de las conversaciones de acercamiento, como bien decías, entre Washington y Beijing, ¿qué tipo de acuerdos entonces podrían surgir? Pensemos en Taiwán, en torno a Taiwán, pensemos en torno a Ucrania, pensemos en torno a este conflicto en Oriente Medio y también, obviamente, y fundamental, el comercio global. ¿Y hasta qué punto esos acuerdos podrían pues redefinir el equilibrio geopolítico mundial? Sabemos que este es un momento clave en la historia de la humanidad. Estamos viviendo, Eduardo, días fundamentales, claves en este proceso, donde vemos que estamos, al parecer, en un punto silla, es decir, en un punto de quiebre o en un punto de inflexión definitivo. De acuerdo. Mira, Marcela, este encuentro del presidente Donald Trump se realiza después de 10 años de un encuentro, de una visita a un presidente de Estados Unidos a la China. Entonces, evidentemente, tiene una connotación histórica, como lo manifiesta. Todo lo que se haya podido conciliar en este encuentro es de vital importancia para lo que es el futuro de las siguientes décadas, si quieres ponerlo. En torno a Taiwán, evidentemente es la posición más importante tanto para China, no tanto para Estados Unidos en el sentido de que tenga un interés territorial, ¿no?, sobre Taiwán, sino por el hecho de la defensa de la democracia en el caso de Estados Unidos. Pero para Taiwán es un tema de unidad territorial, como lo define, ¿no? Define, y mucho del discurso de Xi Jinping se centra en una larga historia de 2500 años. Él manifiesta que China es una civilización que se ha desarrollado en ese periodo de tiempo. Y contrasta con la relativa juventud de Estados Unidos, que está celebrando sus 250 años. Y realiza la conexión con esa larga historia a que Taiwán es parte integral de ese territorio. Ese es un concepto central para la posición china, ¿no? Evidentemente, Beijing plantea que se respete esa identidad territorial, que Taiwán no siga con sus intenciones independentistas. En la postura de Estados Unidos ha tratado de mantenerse distante de esa posición y tratar de mantener su política de ambigüedad, es decir, sí apoyamos a Taiwán, sí reconocemos la libre determinación de Taiwán, pero no significa que vamos en contra de la posición de China. Esa es la ambigüedad que mantiene. Y ha logrado, con la habilidad que tiene Trump discursiva, de llevar ese mensaje, de no contrariar esa posición, porque era un tema central que se estaba mirando, como tú dices, a nivel global. ¿Cuál iba a ser la posición de China y la respuesta de Estados Unidos en torno a esa posición china? Entonces podemos decir que en ese punto el resultado ha sido favorable. Segundo, en términos de la guerra de Ucrania, la guerra rusa-ucraniana, evidentemente ahí hay mucho la mirada internacional puesta a ver cuál iba a ser la respuesta, ¿no? Trump lo que ha buscado es mantener distanciado el conflicto ruso-ucraniano de la reunión con Pekín, ¿ya? No ha querido tocarlo, ha manifestado reiteradamente que no era su interés juntar el tema de la guerra ruso-ucraniana con el tema de China. Sin embargo, Rusia sí hizo una acción militar tremendamente dañina en la noche cabalmente que Trump estaba viajando en dirección a Beijing, realizó un ataque, el mayor ataque hasta la fecha de la guerra entre Rusia y Ucrania,
lanzando alrededor de 1.600 entre drones y misiles de distinta naturaleza, causando una tremenda destrucción, un tremendo daño y obviamente una reacción internacional condenatoria muy fuerte en términos de eso. Pero es un mensaje de Rusia mientras está Donald Trump trasladándose a la cumbre en Beijing, ¿no? Una posición muy clara de que mantiene sus intenciones y sigue por la vía militar de imponer su determinación sobre Ucrania. Ese es el mensaje que manda Rusia en este entorno. China, el acuerdo básicamente que plantea que prevalece entre Estados Unidos y China es que China no provea de armamento o de recursos para el desarrollo de armas a Rusia. Ese es el acuerdo que existe ya previo y que se entiende, se mantiene. Pero este acuerdo se busca reflejar también en el tema de Irán, que sería el tercer punto, ¿verdad? El tema central, podríamos decirlo, bueno, el comercial es el central, pero el tema central que queríamos ver cómo se veían reflejadas las posiciones era también en relación al conflicto del Golfo Pérsico. ¿Y cómo se ha dado la situación? La posición de Estados Unidos es que debe existir un libre tránsito de navegación en el Golfo Pérsico, particularmente en el Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz es una ruta internacional y ya hemos comentado en el pasado que Irán ha tomado como coactivamente, como coacción, esa ruta, ha interrumpido el tráfico y pretende cobrar una tasa por transitar en el Golfo. Eso de ninguna manera es permitido por los acuerdos internacionales y tampoco lo acepta ni Europa ni Estados Unidos, ¿no? Entonces, en relación a eso, ¿cuál era la posición china? Eso esperaba Trump y logró que China manifieste que de ninguna manera Irán podía tomar el control marítimo del estrecho, ¿no? Entonces hay un acuerdo que es favorable para Estados Unidos y que también refleja honestamente y sinceramente la posición de China, de decir que son aguas internacionales, Irán no puede hacer uso o usufructo de esa ruta. Entonces ahí hay una posición ventajosa o de buen entendimiento. En relación al destino del conflicto, que es la otra variable, en el tema nuclear, Trump plantea, porque son respuestas de Trump las que se transmiten al público, él dice que China está de acuerdo que Irán no puede desarrollar armas nucleares, ¿no? Él lo plantea de esa manera. China es muy cauta en hacer aseveraciones de esa naturaleza, ¿no? ¿Cuál es el nivel del programa nuclear, hasta dónde debe alcanzar? Con seguridad que la posición china es mucho más cautelosa, ¿no? En ese sentido. Pero la posición de Estados Unidos dice que tiene un acuerdo de no proliferación nuclear, donde Irán debe definitivamente cortar su programa de desarrollo de armas nucleares, ¿no? Entonces, esa particularmente es una posición de Estados Unidos más allá de una posición de Trump. La posición de Trump en torno al conflicto del Golfo Pérsico se ha centrado en el tema de la arma nuclear y en menor medida porque es un tema internacional en el tránsito por el Estrecho de Hormuz, porque como manifiesta Estados Unidos, a ellos no les afecta ni en un 10%, porque no transitan una gran cantidad de buques norteamericanos por esa ruta, pero sí es de interés del 90% que sí utiliza la ruta y que no tienen que verse coartados en ese libre tránsito. Un detalle no menor, Marcela, que mientras el día jueves se realizaban las reuniones en Beijing, 4 buques de bandera china salieron del Golfo Pérsico por el Estrecho de Hormuz, y entonces uno dice, ok, bloqueo naval, bloqueo de Irán en el Golfo, y aquí abajo bloqueo norteamericano. Pero para que pasen los 4 buques, evidentemente dio luz verde el gobierno iraní, pero ha tenido que dar curso Estados Unidos a esos 4 buques. Es muy interesante porque demuestra una actitud del gobierno iraní muy audaz
¿no? Y muy hábil para definitivamente hacer transitar esos 4 buques, ¿no? Y eso es parte del elemento geopolítico que está en consideración. Una demostración de fuerza de, de Irán, pero además como quien dice, el hecho de que Estados Unidos permita que transiten esos buques como unas buenas intenciones para que China también se vea que hay una flexibilidad de Estados Unidos en torno a ese tránsito, ¿no? Entonces, positivamente salieron esos buques y de alguna manera alivian el problema de suministro de petróleo, porque lo comentamos en el pasado, China, por ejemplo, su dependencia del petróleo del Golfo Pérsico se ve, eh, 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 o sea, no tiene esa dependencia como otros países porque, lo hemos comentado, tiene reservas estratégicas de 3, 4 meses. No se sabe exactamente porque son estratégicas, es un dato de Estado, ¿no? Pero eventualmente China puede sortear eso. Y como información adicional, Marcela, muy interesante, en estos 2 y un poco más meses de conflicto, China, a fin de evitar un poco la escasez de petróleo, ha reducido sus importaciones de petróleo del Golfo Pérsico, lo que de esa manera ha permitido aliviar que otros países puedan proveerse del crudo y no afectar aún más el incremento del precio del crudo. Ese es un dato muy interesante también en torno a lo que ha sucedido en los 2 últimos meses y que definitivamente marca también la agenda geopolítica. Finalmente, a ver, creo que ya hemos tocado las incidencias en esos 3 frentes. Mm, Creo que Irán, un dato más en relación a la crisis del Golfo, Irán está demostrando una capacidad de negociación, una habilidad de negociación, una habilidad de acción, además política, bastante importante que no es del gusto de Trump, en el sentido de que no está logrando Trump a través de sus tácticas negociadoras que doblegar al régimen iraní, ¿no? Entonces, ambos están jugando con el tiempo, pero definitivamente las jugadas de Irán están demostrando mucha habilidad en términos de poder manejar el conflicto en esta dimensión que ahorita es una guerra de tipo económica, ¿no? En esa guerra económica de presión que está cabalmente en la llave en el estrecho de Hormuz, ambos bandos están jugando con esas cartas con mucha habilidad. Eduardo, es muy interesante lo que nos estás planteando realmente y además, como dices, tenemos que ver, ¿no? Tenemos que ver estos detalles que a veces uno puede pasar por alto, pero evidentemente el día de ayer pues pasaban esos buques que por nada, bueno, los geopolíticos no pasan por alto porque hay un mensaje, pasaban esos buques chinos en el estrecho, es verdad. Ahora, la disputa actual, Eduardo, sin embargo, no parece pues limitarse solamente al terreno militar, sino también al tecnológico y al económico, naturalmente. ¿Cómo influye pues hoy la competencia por la inteligencia artificial, los semiconductores, energía y control comercial en la nueva lucha por este liderazgo mundial? Correcto. Ok, ahí definitivamente nos distanciamos de lo que son los conflictos regionales, ¿no? Y es el centro geopolítico de la visita de Trump a la China, ¿no? El interés, que además es mutuo, de China con Estados Unidos, como de Estados Unidos con China, de ver en esos temas que acabas de mencionar cuál es el rumbo que van a tomar ambas economías, ambas naciones. Veamos desde el punto de vista chino en primer lugar. China está haciendo una apuesta de desarrollo, ya lo habíamos manifestado si te vas a hacer recuerdo, una apuesta de desarrollo tecnológica bastante bien centrada, planificada. ¿De qué manera? ¿No? Incentivos del Estado para el desarrollo de esas industrias de alta tecnología, manufactura con alta tecnología, tecnología de la información, ahí está Huawei, está la red 5G, todos son desarrollados dentro de China y esa es la apuesta que va impulsando como política de Estado el gobierno chino, ¿no? Entonces, muy favorable. Ha tenido la habilidad, ahí hay un punto más físico que
que intangible, controla básicamente el 90% del procesamiento de los minerales raros a nivel global. Entonces ahí tiene un candado muy fuerte donde puede afectar a Estados Unidos particularmente, porque estos minerales raros se utilizan en el desarrollo de chips, de ciertos chips, desarrollo de tecnologías de cuarta, quinta generación. Entonces son fundamentales, ¿no? Y China los maneja. Entonces esa es la fortaleza china, ese es su candado y esa es su habilidad también de decir, bueno, si las cosas se salen de la dirección que ellos pretenden, ellos pueden cortar ese suministro. Por otro lado, Estados Unidos en los últimos años ha logrado frenar un poco el desarrollo tecnológico de China o plantea frenar ese desarrollo tecnológico que se venía ya disparando y Estados Unidos venía quedando atrás. ¿De qué manera? Controlando los chips como quien diría, de la cuarta generación, ¿no? Los chips más avanzados que requieren, evidentemente, por ejemplo, para ciertas armas, ¿no? Y ciertas tecnologías vinculadas inclusive con la inteligencia artificial, que son de alta gama, ¿no? Y estos chips no los comercializa hacia China, ¿no? Y entonces, y para China poder proveerse de estos chips, por decir, fabricarlos en forma directa, la brecha tecnológica es muy grande. Los que tienen la tecnología son particularmente tres países. Lo tiene Taiwán, bueno, como Taiwán, Holanda y Estados Unidos. Son los fabricantes de esos chips. Y la tecnología para fabricarlo es muy avanzada y todavía hay una brecha para que China pueda llegar a fabricar esos chips. Entonces, ellos tienen un requerimiento y una demanda de chips de esta categoría. Entonces, ahí hay dos intereses que son complementarios y que ambos plantean que tienen interés. O sea, China quiere proveerse en mayor cantidad de los chips y Estados Unidos y los países desarrollados requieren de los minerales raros. Ahí hay un tema de interés común. En el tema de la inteligencia artificial, los dos países líderes son Estados Unidos y la China en el desarrollo de la inteligencia artificial. Japón también y hay otros países europeos que van por detrás, pero fundamentalmente por el tamaño de sus economías, por la importancia del sector, son estos dos países que están desarrollando la inteligencia artificial y con agendas propias. Entonces, ahí sí ha sido parte del diálogo, de buscar el entendimiento, buscar el análisis de hacia dónde debe ir la inteligencia artificial, pero bajo intereses definitivamente distintos, ¿no? Estados Unidos, bajo una lógica de desarrollo capitalista, plantea que sus empresas puedan manejar esas tecnologías. La política china tiene otro concepto. Todas estas tecnologías son desarrolladas con un fin particularmente, si bien de interés nacional, con un impacto económico y social. Ya lo hemos comentado, es una particularidad muy interesante de China que la convierte que esa tecnología definitivamente se esté desarrollando bajo ese concepto social que la diferencia de Estados Unidos, que es bajo un concepto de capital, ¿no? De ganancia de capital. ¿Quién prevalece? Es difícil decirlo, esa es la pugna actual de ambos desarrollos, ¿no? Definitivamente China ha avanzado muchísimo en esta dirección, gracias en gran medida al actual gobierno de Xi Jinping. Xi Jinping definitivamente es otra figura histórica, pero eso lo podemos dejar para otro programa para no salirnos del tema, pero es un tema que hay que tocar. Estamos conversando con Eduardo Ceballos, analista geopolítico internacional independiente de alto nivel, y estamos escuchando sus expresiones en este tema tan interesante que, por cierto, ha abarcado pues los ojos de todos los medios de comunicación a nivel mundial. El encuentro, podemos decir, de dos titanes, utilizando esta palabra pues de la mitología. Sin embargo, nos muestra que este encuentro entre Estados Unidos y China
naturalmente grandes potencias, podemos decir las más importantes potencias del mundo, se ha dado en estos días. Eduardo, en ese sentido, y ya para finalizar, yo quiero hacerte una última pregunta, naturalmente después de esta conocer tus conclusiones. Y esto pensando justamente en América Latina, pero particularmente en países como el nuestro, como Bolivia. ¿Qué impactos crees tú que podrían pues generar estos reacomodos globales de los que hemos estado hablando en términos de economía, inversiones, energía, comercio y, claro, alineamientos políticos durante los próximos años? ¿Cuál es tu perspectiva y tu criterio en este sentido? Ok, primero voy a rescatar lo que comenta y que es plenamente válido. Este ha sido un encuentro de dos titanes, ¿no? Xi Jinping, el presidente de China, y Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Ahí da mucho para hablar, pero voy a tratar de ser muy corto. Xi Jinping en el encuentro ha buscado y ha pretendido demostrar un nivel de fuerza que Estados Unidos con Donald Trump lo quiso hacer, ¿no? Entonces había una pulseta de los dos grandes gobernantes. Y Xi Jinping, vale la pena mencionar esto, Marcela, unos minutos. Xi Jinping, en todo lo que es la coreografía armada del Partido Comunista para recibir a Donald Trump, pues lo ha sabido manejar muy bien. En dos detalles fundamentales que se han visto transmitidas. En el estrechamiento de manos que ha habido con Donald Trump, Xi Jinping siempre se ha mantenido impávido, es decir, sin expresiones, ¿no? No buscando mostrar una sonrisa, una complicidad, un interés, un acuerdo común, sino mantenerse bastante firme. Y en el estrechamiento de manos que Trump siempre utiliza para como que él tiene el control, Xi Jinping no lo dejó, lo controló él. Él mantuvo la mano firme y no lo dejó utilizar ese mensaje de que habría la confianza o la amistad que Trump quiso generar en la imagen internacional. Y la segunda imagen muy importante es en la cena de gala del jueves, ya en Palacio, evidentemente, y es bastante gracioso, ¿no? En las mesas son redondas y las distancias que lo pone a Trump del presidencia de Xi Jinping es por lo menos 1 metro, si no es un poquito más. Eso es hecho para que no exista esa cercanía de ambos y que Trump no utilice el acercamiento que está hablando con Xi Jinping, que es confidente, que él le está respondiendo, que lo utiliza para mostrar una señal con otros dignatarios de Estado. Entonces, Xi Jinping fue muy hábil de mantener esa distancia y de mandar, y además en sus mensajes, muy bien desarrollados, ¿no? Trump ya conocemos su estilo de mensaje que busca decir, fue la mejor reunión, tuvimos las mejores relaciones, el reconocimiento que yo tengo hacia Xi Jinping como el mejor presidente de la historia de la China, este tipo de mensajes que quieren dar la sensación de que hay un respeto mutuo y una apreciación de Estados Unidos hacia la China muy alta, a pesar de que un año atrás, evidentemente, Estados Unidos o Trump consideraba a la China el mayor enemigo de Estados Unidos. Bueno, esos incidentes son importantísimos, ¿no? Con eso vamos al tema de los impactos globales. Evidentemente, la gran pregunta, ¿cómo va a ser? Ya hemos visto, en el tema de la guerra ruso-ucraniana va a ir por su propia ruta. En el tema de Irán, que es el centro, gran parte de lo que se esperaba ver qué dirección iba a tomar, sigue la pregunta abierta. ¿En qué medida Estados Unidos va a mantener su iniciativa de bloqueo con los impactos globales de abastecimiento de crudo que se están dando hasta el día de hoy? No se sabe, no se sabe. Lo único que trasciende de la reunión es que evidentemente China busca que se mantenga la libre navegación del canal y de que China no provea de armamentos en forma directa
a Irán, lo cual para China está muy bien porque lo hace con Rusia, ¿no? Sin embargo, Irán, como hemos dicho, está logrando demostrar que tiene la capacidad de responder sin necesidad, sin mayor necesidad de este tipo de recursos de la China. Esa es una buena interrogante, que cuánto puede ser la capacidad de Irán de sostener, ¿no?, esta estrategia de estrangulamiento que se está dando en forma mutua. Eso está todavía en curso, ¿no? No sabemos por dónde va a ir. Y eso sí afecta, evidentemente, el abastecimiento de crudo global, que es lo que termina minando o determinando cursos de políticas nacionales, como lo manifiesta. No voy a entrar en detalles, pero ya hemos visto una consecuencia del estrangulamiento económico en el caso del Reino Unido, ¿no?, donde ha habido una crisis que el primer ministro virtualmente está ahora luchando por su continuidad, ¿no? Pero ese es otro tema. En el caso de Bolivia, estamos viendo el efecto indirecto del conflicto, porque si fuera directo es que nosotros, como ya lo habíamos manifestado, el precio de los carburantes estarían fluctuando en función al mercado, pero no es el caso, ¿no?, porque hay una subvención del Estado. Pero lo que estamos viviendo en Bolivia indirectamente es un efecto porque evidentemente al gobierno tener que cubrir esa diferencia de gasto para la importación de diésel y gasolina, jet fuel incluido, entonces le afecta en su capacidad financiera. Y esta capacidad financiera, que ya viene bastante limitada, le profundiza aún más la crisis económica y política nacional. Entonces sí hay un impacto del conflicto a nivel nacional y sí lo va a haber en la medida que continúe. Desde la perspectiva del gobierno nacional, obviamente tiene que adoptar una posición. Es decir, ya no estamos en el gobierno de Arce, que la posición que adoptaba era apoyar al régimen de Irán. Esa fue siempre la posición del gobierno del MAS. Actualmente la posición del gobierno ha sido respaldar la iniciativa de Estados Unidos, ¿no?, más allá que le afecte o no. Entonces, esa es la posición. ¿Cómo puede resolverlo? Bueno, Bolivia tiene que buscar como política de Estado, al igual que todos los demás países, es decir, cómo reducir esa dependencia de hidrocarburos o generar reservas estratégicas que le permitan sortear estas crisis. Ambas son situaciones de largo plazo que no se van a discutir o se van a discutir, pero tenemos en Bolivia una crisis, ¿no?, política, social, económica relativamente importante que está siendo, ¿no?, empleada para desestabilizar el gobierno, que, bueno, no tiene una relación directa con la situación del Medio Oriente ni con China, ¿no?, pero es una particularidad como un efecto indirecto de la crisis del Golfo. Gracias, Eduardo, gracias de verdad por tus expresiones, por tu análisis y la reflexión de alguna manera también que nos haces en torno a este importante tema y este encuentro, pues que en definitiva ha marcado y ha puesto, decíamos, todos los ojos de los medios y del mundo entre el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Quisiera ahora pues tus conclusiones finales en este tema, Eduardo, ya que tenemos un par de minutos más en el programa. Adelante. Bien, todos estos temas están en curso, en desarrollo, con bastante expectativa de cuál va a ser el curso. Será interesante ver virtualmente cómo se va a desarrollar el conflicto en el Golfo Pérsico, porque, como vos dices, eso va a determinar mucho los efectos en distintas economías, en distintos países. O sea, hay un tema de largo plazo ahí. Como lo fue el 2022, 2023, el inicio de la guerra de Rusia con Ucrania, ¿no? Europa en gran medida dependía del suministro de gas y petróleo de Rusia. Rusia lo empleó como arma para buscar que Europa no se entrometiera, por así decirlo, no actuara y dejara que Rusia virtualmente tomara Ucrania.
¿no? Y no fue el caso, ¿no? Pero hubo una reacción que tomó su tiempo de reducir el suministro de gas y petróleo europeo, ¿no? Desde Rusia, y ahora sucede lo propio. Y justamente Qatar y Emiratos Árabes Unidos fueron los dos principales países que se favorecieron del conflicto de Ucrania, porque eh, suplieron ese déficit, y Noruega fue otro, ¿no? Suplieron ese déficit de suministro de gas y petróleo hacia Europa, ¿no? Entonces, Europa cortó un poco la dependencia de Rusia, pero pasó a la dependencia del Golfo Pérsico, y ahora se ve reflejado en que Europa es, es una región de las más afectadas por el conflicto, ¿no? Entonces, definitivamente va a marcar, decir, bueno, ¿cómo podemos evitar en el mediano plazo reducir esa vulnerabilidad o esa dependencia? Y ahí ya vienen otro tipo de planteamientos, ¿no? En términos de suministro de energía, fuentes de suministro de energía y rutas de abastecimiento de rutas de energía para evitar pasar por el Golfo Pérsico, que son temas que igual dan para tocarlos en otra oportunidad. Temas que hay que tocarlos en otra oportunidad, muy bien lo has dicho, Eduardo. Queremos decirles a todos quienes nos han visto en este video que nos ayuden a compartirlo, que esta información es importante, que los análisis geopolíticos en estos tiempos creo pues que son fundamentales para pues tener en mira prácticamente la capacidad de anticipar movimientos, de prever asimismo pues acciones tanto de orden económico, incluso personales en nuestra vida. Nos ha acompañado Eduardo Ceballos. Queremos decirles que Eduardo Ceballos es un analista geopolítico independiente de alto nivel, con conocimiento profundo, como lo ha demostrado y actualizado, de los principales tableros estratégicos del mundo. Eduardo, muchísimas gracias. Hemos puesto tus redes sociales para que la gente pueda seguirte y conectarse contigo. Gracias entonces. Muchas gracias. Un saludo para todos, Eduardo. Millones de gracias. Estaremos en la próxima, espero juntos muy pronto. Muchas gracias. Un abrazo, un saludo también y bueno, vamos para adelante. Para adelante, que de eso se trata. Este es el streaming de Tercera Opinión en esto que se llama Todo Cuenta. Soy Marcela Muñoz, así que puedes también tú seguirnos en redes sociales a través de Tercera Opinión y el canal de YouTube. Y ayúdanos a crecer y a compartir esto que es importante. Gracias a todos y hasta la próxima.